Combinación clave. Y estamos con el panel de los viernes. Roberto Fantuzzi, el único del panel original. Tenemos a Eugenio Aguiló y también tenemos a Ricardo Camargo para conversar en este último combinación clave de verano y ya volvemos en marzo ya. Ah, ya, se toma en febrero. Sí, nos vamos a tomar. Toma febrero. Está bien. Acércate, porque yo te voy a conocer. siempre me sabe. Bueno, a ver, ¿cuál es el Chile que queda antes del cambio de mando? ¿Puedo comentar algo? Pero tú puedes hacer lo que quieras en este un panel. Twitter relacionado con la utilidad de la banca frente a una columna que hizo un señor que dijo que había un terremoto económico y eso es lo que iba a recibir Piñera, que en el fondo... Y me llama la atención... Ese fue el señor Schmidt-Heine. Sí, por eso por no mencionarlo. Sino una crítica. Y la gente se siente como, no sé, extraña frente a situaciones como esa, que se dice que hay terremotos, este país se está cayendo a pedazos, y por otro lado tenemos unas tremendas utilidades de unos sectores que son indicadores de la economía nacional. Porque no podemos decir que la banca puede estar fuera del sistema. Pero nunca yo creía que iba a tener casi 100.000 personas que lo leyeron y 1.800 que lo retuitearon. La gente se siente, los dos hechos, el CERNAC y se siente como si que se han sido burlados por el sistema, porque la verdad que los impactos no han sido tan negativos como se ha dicho. Hay mucha publicidad en contra. Y en el caso particular del CERNAC me pasó algo extraordinario, que una gran tienda le devolvieron un refrigerador y hace 3 meses que no le devuelven la plata. Y lo han chuteado de un lado para otro. Entonces la gente fue al CERNAC. ¿Qué tienda? No, ¿para qué decir? Bueno, para que tenga algo de costo. Ripley, te digo al Ya. tiro. Oye, 3 meses y todavía no le devuelven el cheque. Fue al CERNAC. Entonces, efectivamente, yo creo que la economía funciona cuando hay capacidad de negociación de parte, ¿verdad? Si no, esto, de alguna manera, la gente se siente inquieta y revienta en un momento dado. Me gustaría hacer un comentario con respecto al tema CERNAC. Se aprobó una legislación nueva, fue a Tribunal Constitucional y fue rechazada una serie de aspectos súper importantes. Y lo que más llamó la atención, que el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional que este tipo de instituciones fiscalizara y aplicara sanciones. Y resulta que si uno mira, las superintendencias aplican sanciones, impuestos internos aplican sanciones, las Ceremi aplican sanciones. Entonces, a la larga, a la larga encuentro súper peligroso lo que se aprobó ahí, porque mañana va a significar que a ti o a mí nos aplica una sanción a Ceremi y nosotros alegamos que, bueno, el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional, por lo tanto no me van a clausurar aunque yo esté vendiendo mayonesa que camina sola. Entonces, ahí pasó algo bastante especial con respecto al CERNAC, porque realmente el CERNAC, para que realmente sucedan menos las cosas que está hablando Roberto, debe tener más atribuciones y poder aplicar más sanciones para que la cosa funcione, porque si no, yo hace muchos años hice una denuncia por un tema de que no me quisieron devolver unos pasajes estos de ¿cómo se llama esto? Que le hacen tanta publicidad, el Despegar, que además nunca pude hablar con nadie, era todo grabaciones. Al final nunca me perdí la plata, porque al final nunca me atendió nadie. Y paso así el aviso, así como nombraron Ripley, yo nombro el despegar.com. Por supuesto, sí. Yo no los nombro, no, yo lo nombro nomás, así que me dejaron chato, al final uno lo estafaron, porque nunca lo, hermano, no, me escribe acá, manda acá, pero toda graba, nunca, ¿dónde hay una persona? No hay, pero ¿cómo no va a haber? O sea, una cosa insólita. Y se la denuncia al CERNAC y toda la cuestión, no pasó nunca nada. O sea, era importante dar esas atribuciones. Pero la justificación de no dársela me cuesta entenderla, que ellos no podían sancionar si hay muchas entidades que sancionan. Venía escuchando la radio, Fernando, y me llamó la atención gratamente, tengo que decir, lo que señalaba el senador Sandón. Una frase, como él saca siempre frases para el bronce, él dice, en Chile nosotros nos compramos todo el capitalismo norteamericano, ¿no? Todo lo que implica la libertad de empresa, de acción, etcétera, pero no compramos el lado B, ¿no? Del capitalismo, que son todas las regulaciones, ¿no? Y las protecciones. Las protecciones bastante fuertes que tiene en general la economía y el capitalismo norteamericano, y no solamente norteamericano, también europeo.
Y en Chile cada vez que hay un intento por establecer, porque finalmente, ¿qué es lo que estaba estableciendo la situación del CERNAC, ¿no? La ley del CERNAC? Estaba estableciendo una mayor igualdad en los derechos, ¿no? Y por tanto en las obligaciones también, de lado y lado, ¿no? De los consumidores y en este caso de las empresas. Bueno, existen todavía anclajes institucionales, lamentablemente, en este caso el Tribunal Constitucional da nuevamente prueba de ello. Nosotros, ustedes saben, nosotros en la Facultad de Derecho, junto con Fernando Hacha y otros abogados, hemos tenido siempre una posición bastante crítica a lo que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional en este sentido, y no solamente en este sentido, sino también en términos políticos, pero acá se manifiesta en una cuestión muy sensible, como tú decías, efectivamente, ¿no? Que es, bueno, la vida cotidiana de la gente, que quiere protección, que quiere instituciones eficientes donde poder reclamar y que éstas sean efectivamente, que den cuenta efectivamente de sus derechos rápidamente y con posibilidades de fiscalizaciones reales. Lo que tú planteas sí, con respecto al sistema americano de las protecciones, yo que estoy del área de agricultura, en agricultura se sufre mucho eso, y incluso tiempo atrás acuñamos una frase de hablar de que Chile, es cierto, Chile no puede andarse protegiendo, pero sí tiene derecho a tomar contraprotecciones. Porque claramente cuando ellos se pegan una subsidia a la leche que llega a precio, le pagan la leche, prácticamente la pagan allá para que la exporten, competir con la gente de acá es re difícil porque vienen con unos subsidios increíbles. O sea, y en ese sentido ellos no son tan talibanes de la cosa económica, entonces uno debe buscar los mecanismos de defensa de eso. Yo no estoy ni proteccionismo excesivo ni nada de eso, yo soy bastante libre mercadista, pero hay que protegerse de las protecciones o los subsidios de otros países, y en el área agrícola se da mucho para incentivar la producción. Los gobiernos se ponen con un buen billete el que produce esto, en Europa también se da, en Estados Unidos también. Entonces llegan precios subsidiados acá y tranquilamente no pasa nada. Oye, hay un tema que es relacionado con el comercio exterior. Pero espera, déjame antes de eso decir algo que tiene que ver con este tema para cerrarlo. Yo vengo promocionando, se lo dije al senador Osandón, esta nueva serie de Netflix que se llama, tiene nombre en inglés, se llama Dirty Money, dinero sucio, y que es la historia documental, es un documental extraordinario, muy bueno, de lo que son los abusos, corrupciones empresariales más connotadas que han habido y que todas ellas de alguna manera terminan y chocan o pasan por Estados Unidos porque he hecho en Estados Unidos. Parte con el intento de la Volkswagen de intentar manipular, engañar los métodos que en Estados Unidos, las reglas que se ponían para determinados tipos de emisión de gases, a través de un juego computacional que llevaban años haciéndolo, y nada más y nada menos que la Volkswagen, que era la más grande probablemente del mundo, de fábrica de automóviles. Y como todo eso se ve en la primera serie. Están las farmacéuticas, la Valiant, que es una bien conocida. Está el caso de el banco Hong Kong Shanghai Bank, el HSBC, que decidió que para crecer, una de las cosas que tenía que ocurrir es no preguntar de dónde venía el dinero. Y por lo tanto recibir todo el dinero. Y se llenaron de narcos, se llenaron de blanqueadores, de tráficos de aquí a allá, y todo para adentro. Y bueno, pero viene está la parte de la construcción de esto y cómo las personas, incluso muchos de ellos testifican para el programa, las personas que eran los dueños o los ejecutivos máximos. Pero el hecho que más va a causar impresión, creo yo, en Chile, no es lo que hicieron, porque se ha hecho acá también, no es lo que hicieron, no es el que los pillen, no. Es lo que ocurre una vez que los pillan. No pasa nada. Por favor, mano. No. O sea, estamos hablando de Estados Unidos. No, aquí. Allá. Claro. Estamos hablando ya. Pero olvídate las penas que le ven. Altísimas. Las altísimas. Todas las penas contra la confianza pública son altísimas. El de la pirámide que está preso 100 y tantos años. No, y las penas que hubo. Ese es uno de los que está. 100 y tantos años. La burbuja inmobiliaria. Madoff. La burbuja inmobiliaria, los que se fueron para adentro, fueron por muchos años, aunque tenían muchos años. Claro, y eran personas riquísimas, con una alcurnia, con cosas acá allá. Para adentro. La Volkswagen tuvo gente presa
y tuvo que pagar la más alta multa que se ha hecho automovilismo en la historia, creo que fueron alrededor de 2.300 millones de dólares. Salir en defensa del mundo empresarial. No, pero a lo que voy yo es que cuando el sistema tú notas que es relativamente sano, es cuando es capaz de generar determinadas situaciones, y tú míralo cómo se comporta cuando hay violación del sistema. Si es que hay violación del sistema del más ventajoso, el empresario más alto, no del consumidor solamente. Porque el consumidor, si es que trata de sacar ventaja al sistema y vende algo falso o te piratea algo, pucha, no se demora nada en llegar a cárcel. Pero mira tú el sistema cuando lo corrompen los que tienen más. Si es que se responde eficientemente a esa corrupción y aleccionadoramente en la misma calidad, proporcionalmente hablando, que cuando lo puede hacer una persona común y corriente, el sistema está relativamente sano. Y tiene las posibilidades de dijiste ser. la palabra exacta. Sí, relativamente sano. Los empresarios somos seres humanos y vamos a seguir cometiendo errores. Y que nos juzguen está bien. Sí, pero un delito no es un error, pues, es algo intencional. Es un delito. Sí, un delito. Me corrijo. Es un intencional. Porque me ganó ya la apuesta y quiero reconocer, Tomás Hitch, ¿te acuerdas que me hizo una apuesta? Me la ganó, yo reconozco hidalgamente. Ese delito se va a seguir cometiendo porque somos seres humanos y que de alguna manera, pero lo que pasa en nuestro país que no es condenado. Entonces, hay mucho más libertad. Para mí, para volver al caso CERNAC, yo creo que lo que hay que fortalecer son las asociaciones de consumidores. En eso la ley, el fortalecimiento que se dio, la ley lo mantuvo. O sea, el Tribunal Constitucional mantuvo esa parte. Recursos, mientras no tengan recursos, eso tengan los mejores abogados del mundo, etcétera, van a tener otro león sin dientes. En la nueva ley mejoró bastante esa parte. Si lo que se cayó fue esta atribución del CERNAC, que yo considero que la justificación que se daba, aparte del problema mencionar, es lo que yo digo, cómo puede impactar en otro, que la gente se rebele ante una multa de impuestos internos, ante una multa de todo otro, al decir que es inconstitucional que pudieran hacerlo. Esa es la preocupación que yo tengo al analizar el fallo. Y con respecto a la leche. No soy abogado por si acaso, pero me encanta revisar estas cosas. Soy médico veterinario. ¿No eres abogado? No, soy médico veterinario. Déjame comentarte eso, porque es interesante. Ahí hay una falencia que tiene que ver con los desafíos también futuros. Fernando nos convocaba a evaluar el año, pero también en función de eso uno podía decir lo que está pasando también con la operación Huracán, qué sé yo, está develando ciertas deficiencias institucionales que tenemos nosotros como Estado, ¿no? Y en el tema del CERNAC, lo que hay ahí es una debilidad en lo que se conoce como las fiscalizaciones rápidas, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué pasa? No es que uno quiera reemplazar el sistema, el lugar que tiene en los tribunales, que siempre va a ser la última ratio de... Tú puedes recurrir perfectamente. Efectivamente, de la resolución de los conflictos en las sociedades democráticas, de Estado de Derecho. Pero hace mucho tiempo, ¿no?, que las sociedades democráticas han entendido que requieren mecanismos, procedimientos de fiscalizaciones rápidos para que los ciudadanos puedan acceder rápidamente, efectivamente, al resguardo de sus derechos. Y eso es lo que son las superintendencias, ¿no?, que no es un invento que venga de Chile, es un invento que efectivamente viene de los países europeos, norteamericanos, donde entienden que la sociedad es compleja, tú requieres rapidez también para que tus derechos sean resguardados de manera eficiente. Un ejemplo. Cuando no tenemos eso en el sistema de protección de derechos del consumidor, estamos retrocediendo, la verdad, institucionalmente. No sé, el tema está que hay una institución que lo tienen. Recordemos un hecho que fue emblemático de la antigua Seremi del gobierno del presidente Piñera, Rosa Ollarse, cuando tranquilamente clausuró el Jumbo y se generó todo un tema, y ella aplicó lo que tenía que aplicar e hizo lo que tenía que hacer y actuó de una manera excepcional porque no era fácil, ¿eh? Y eso actuó, como dices tú, rápido. Pero mira, aquí, después vinieron todos los procesos. Aquí un tuitero, Gonzalo, dice una cosa que me parece interesante ponerlo en discusión. Sería interesante, dice, comentar dichos del futuro ministro de Economía. ¿Y qué es lo que dijo el futuro ministro de Economía? Los mismos consumidores podemos penalizar al empresario no prefiriendo sus productos, que es la salida clásica, a mi modo de ver, el sistema, cuando te dicen, mira, pero si nadie te obliga a que tú... consuma consuma en esta panadería, ándate a la otra panadería. El problema es que cuando alguien comete un delito o cuando alguien atenta contra la confianza pública coludiéndose, no puedes dejar a esa persona o a esa empresa haciendo lo mismo. No puede estar esa persona haciendo eso amparándose en que, bueno, vaya al lado. Este corrompe, el otro no, vaya donde no corrompe.
el sistema se supone que no debiera existir la persona que te roba. Claro, no debería existir el delito. La palabra error mía que ahí hay un tema. Lo que él está planteando es posterior a que realmente se sepa lo que están haciendo otros. Porque claro, tú me cuentas eso de Ripley y yo ahora puedo decir no voy a Ripley, pero me informé de lo que estaba pasando. El tema es que eso uno lo puede hacer si tiene la información, pero si uno no tiene la información, va a elegir pensando que es mejor. Sí, pero tiene cero capacidad. Date cuenta, Ripley hace publicidad, destina el recurso de todo Chile en un mes. El tema de la fiscalización y la fiscalización rápida y la sanción y la publicidad de las sanciones, para que ahí la gente entre lo que dice el futuro ministro, decir, bueno, si esta gente está cometiendo todos estos errores, yo no consumo. Y de hecho, cuando pasó lo del papel tisú, hubo una baja fuerte a la pero después la gente se olvidó de nuevo. Y yo me recuerdo pero cómo no se va a olvidar, Eugenio. No hay mucho más donde elegir. Exactamente. Yo paso por el supermercado y yo los castigué de por vida. Así que yo compro una marca que es una de las pocas marcas que no tienen nada que ver con. Pero no me puedo sentar porque es media áspera. Da lo mismo. Da lo mismo. Pero media dura la cosa. Tú ves las opciones y empiezas a agarrar las cosas y empiezas a buscar y encuentras en todas partes o CMPC. Oye, pero yo no tenéis mucho tampoco donde protestar, digamos. Bueno, dame el caso de la leche, que tú hablaste de la leche, sobre las protecciones. Oye, la actual situación, con esta caída del dólar, van a quedar muchas empresas nacionales, porque cuando hablan que el dólar cae, el afectado es el exportador, efectivo, pero el que más afectado es la industria nacional. Los exportadores son parte de la industria nacional. Sí. Va a ser terrible. Pero esto ya viene de antes. Pero aunque hay, en este país no existe política exportadora. ¿A dónde está la política exportadora de este país? Mira, ¿Está en el Ministerio de Economía de este señor Valente? ¿O está en Hacienda con Felipe Larraín? ¿A dónde está? En los últimos 4 años, la cantidad de lecherías pequeñas y medianas que han tenido que cerrar ha sido abismante. Pero, oye, y tenemos el terrible problema además en el sur, que por un cambio en el uso de las praderas, nuestra masa granadera se ha ido reduciendo casi a la mitad de lo que había, siendo que ya es baja. Si uno la compara con Paraguay, con Uruguay, teniendo nosotros más terreno, es un chiste. Y resulta que las medianas, las pequeñas, ¿por qué? Porque aunque hay 3 grandes consorcios que compran, y aunque no haya colusión conversada, es muy fácil. Más o menos todo reparecido, curiosamente. Entonces hay todo un tema ahí, más este tema de las leches que traen afuera. Y de hecho, un diputado del sur, el diputado Hernández, presentaron un proyecto de que debiera decir en la caja, así como están estos triangulitos, cuando es leche reconstituida, porque es distinta. Son distintas. O sea, que se sepa que llegó el polvito y le metieron la agüita acá, que es distinto una leche. Porque eso te genera una ventaja comparativa de tomar leche. Y son cosas que hay que ir haciendo, pero es lento. Yo respeto mucho a Lucho Smith y le digo neurona de cebolla, porque pasa llorando. Bueno, siempre ellos lloran. Los agricultores son llorones por excelencia. Neurona de cebolla. Podrían ser grandes poetas si supieran escribir. Por favor, en Chile no queda ni una fábrica de zapatos. El otro día fui a Gino, preciosa, una fábrica que, mira, hay que levantarle un monumento a Abel Alonso. Es impresionante la fábrica que tiene instalado a nivel mundial. ¿Y? Está trayendo casi puros productos importados. Y guante también. Pero lo que pasa es que tú no puedes competir, hombre. Estoy de acuerdo. Hay que tener política. Y en Chile todo se ajusta por el mercado, y el mercado no opera en todo. Ricardo Camargo. Pero tiene que ver con lo que decía el tuitero, efectivamente. Yo creo que cuando el futuro ministro de Economía, Valente, da esa declaración, no es neutral esa declaración, eso encarna una lógica de enfrentar... Roberto se tiene que viajar de nuevo en marzo. De enfrentar los fenómenos económicos desde la misma perspectiva de los que son los fenómenos sociales, y que son dos lógicas distintas. Los fenómenos económicos en el capitalismo actual funcionan efectivamente con demandas desagregadas, ¿no? Donde cada individuo toma sus preferencias en una situación supuestamente, de oportunidades, ¿no? Pero sabemos que en los contextos sociales esas situaciones de oportunidades son totalmente dispares, ¿no? No es lo mismo alguien que tenga un patrimonio de 100 a alguien que tenga un patrimonio de menos 5 o de 5. Entonces, lo que tienen que hacer las instituciones de las sociedades democráticas es precisamente intentar compensar esas diferencias para que la lógica económica funcione.
¿no? Si no, reproducimos desigualdad. Entonces, a mí me preocupa esas señales que se dan porque, al menos en materia de protección de consumidor, que es el que estábamos hablando delante, la lógica es totalmente inversa. No se puede resolver los problemas de los derechos de los consumidores de manera individual. O sea, toda la institucionalidad de protección del consumidor parte de la lógica inversa, de que efectivamente tiene, y de ahí, por ejemplo, la ley del consumidor que establece la figura de las demandas colectivas. ¿Por qué se establece la figura de las demandas colectivas? Porque se entiende que un consumidor individual no tiene ninguna posibilidad, ¿no?, de accionar eficientemente, rápidamente, como decíamos nosotros, contra los grandes conglomerados económicos que hoy día existen en el mundo y en Chile en particular. Entonces, la institucionalidad de la protección del consumidor va en la línea inversa, ¿no?, de tratar de compensar en términos de derechos, de lógica, que son más colectivas que las individuales. Y cuando hay una señal en esa otra dirección, uno se pregunta, bueno, ¿qué vendrá en términos institucionales, ¿no? Porque es preocupante. A mí, al menos... Sí, pero yo en el tema de lo que plantea el ministro, yo lo veo desde el punto de vista que la sociedad y los consumidores deben tener esta capacidad sancionatoria de no consumir, pero para eso requieren información de quienes están actuando mal. Por cierto. Porque claramente esa facultad tiene toda la razón. Uno puede decidir aquí o acá. Pero si yo no sé que está cometiendo una serie de cosas y no, la capacidad de decisión, por lo tanto ahí, si él plantea eso, yo creo que él va a tener que reforzar mucho esa parte para que tengamos la mayor posibilidad de decisión. Claro, si es que no se fiscaliza, por ejemplo. Exacto. O no se sanciona, que es la otra forma de que tú sepas de que algo pasa. En unas casas puede ser de que hay una fiscalización y te digan, mira, aquí descubrimos tal cosa, qué sé yo, y le dimos a esta empresa un mes o un mes y medio para que cambie su sistema. Esa es una. La segunda es que aparezca un castigo. Exacto. 2 personas se fueron presos o alguien son imputados en función de que están cometiendo un delito. Grande. Claro, o pagaron una multa grande. Entonces tú te informas de eso y por lo tanto recién ahí tú tienes toda la razón, Eugenio. Tú estás en condición de poder decidir si es que sigues comprando o no sigues comprando el producto, pero si es que no se hace ni la fiscalización y el castigo es tan mínimo o no existe como para que salgan los medios, no tienen ninguna posibilidad de poder usar esa prerrogativa del consumidor que es decidir qué compras, digamos. Claro. Ese es el tema. O sea, él tiene razón, pero hay que reforzarlo eso otro para poder actuar uno y tomar decisión. Por eso yo puse el ejemplo del papel tisú, que claro, algunos castigaron por un tiempo, pero después no hay cómo castigarlos. Vamos a separarnos un ratito y ya volvemos con el panel. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. ¿Quieres escuchar buena música, entrevistas entretenidas y estar siempre enterado de los mejores panoramas? Bueno, entonces te invito a que me acompañes todos los días a las 9 de la noche en Viva Chile, un programa para que te enteres sobre todo lo que está pasando en esta larga y angosta faja de tierra regalona. Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Combinación Clave. Estamos en el panel con Eugenio Aguiló y también con Ricardo Camargo. A ver, quiero poner un tema porque me parece interesante por dónde proviene, porque la persona que emite la frase es lo que podríamos denominar un político nuevo. Es un político que ha roto el monopolio de la derecha centrado en 2 partidos y creó un partido que le fue bastante bien, que se llama Evópoli. Estoy refiriendo a Felipe Kast, quien hizo un Twitter donde llamó abiertamente qué espera el gobierno para meter al ejército en la Araucanía. El uso del ejército en situaciones de violencia civil o en situaciones de delitos contra la propiedad es una cosa que no es primera vez que se pide ni es primera vez que ocurre, digamos. La forma más probablemente extrema de cuando se solicita al ejército que venga a solucionar problemas que los civiles no pueden se llama golpe de Estado. Y por lo tanto cada vez que se invoca al ejército se dicen 2 cosas que son de perogrullo. Una, si estoy pidiéndole al ejército que venga es porque yo no creo que ninguna otra situación funciona.
Eso significa las policías valen callampa, eso significa que la política vale callampa. De otra manera... Pero no nos olvidemos situaciones de excepción post-terremoto y esas cosas, cuando hubo esos saqueos y cosas, al final la cosa no fue golpe de Estado y hubo que recurrir a la Fuerza Armada. Pero una situación de excepción. Sí. Yo no estoy hablando de que el recurso de las Fuerzas Armadas sea algo que no se deba usar nunca jamás. Lo que estoy señalando es que para que tú recurras a las Fuerzas Armadas tienes que tener una desconfianza en que funcione todo el otro sistema que estaba creado para justamente enfrentar esas cosas. No funciona la policía, no funciona la justicia, no funciona el Ministerio Público, ni esas cosas, no funciona nada. Pues tienes que traer lo extremo, que son personas que no están orientados a deliberar, a conversar con la gente, sino que reciben órdenes y todo lo demás. Pero además, Fernando, no nos olvidemos que en el caso de los terremotos, situaciones extremas, es por otra lógica. Supone además la declaración de un estado de emergencia. Claro, un estado. Estado de emergencia constitucional, claro, que está evaluado en función de las circunstancias efectivamente, catastróficas que está viviendo el país, y ahí hay toda una institucionalidad que implica el mando también de fuerzas militares. Incendio. Pero yo quiero ir al fondo de lo que tú planteas, Fernando, porque a mí me parece que el tema tiene al menos dos aristas, ¿no? Una que es la arista política contingente, ¿no? Que tiene que ver con la declaración desafortunada que él hace, que Felipe Cas hace en el Twitter, porque cuando uno lee el Twitter, él parte mezclando ambas cosas, no solamente colocando el tema de los incendios que hoy día afectan a un predio privado, por lo demás, en Temuco, en Ercilla, sino también la situación que él dice que hay camiones, hay lugares que están afectados, camiones que están siendo quemados, es decir, mezcla ambas situaciones y luego concluye que espera el gobierno para no traer las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tú lo pones así, finalmente tú estás haciendo un juicio político que implica, la solución del, comillas, conflicto de la Araucanía pasa por las fuerzas, pasa por traer a los militares derechamente. Lo que a mí me parece un error profundo políticamente, ¿no? Desde luego, error político profundo para la posición que él trata de levantar, que es una posición mucho más moderada, de centro, lo que levantó Evópolis las elecciones y que de alguna manera trata de posicionar en el próximo gobierno. Pero eres senador por la Araucanía, no te olvides dónde están los votos. Rápidamente queda hipotecado, yo lo sé, pero de todas maneras él es una figura nacional, él fue precandidato de la derecha y tiene pretensiones, si vemos sus propias declaraciones para las próximas elecciones. Pero por otro lado también está nuevamente el tema de que la Araucanía se le sigue observando desde la derecha y de sectores de centro derecha como un conflicto de seguridad, ¿no? Cuando a todas luces, y esto lo han dicho varias gente, ¿no? Y la experiencia comparada así lo muestra. Yo estuve revisando alguna experiencia comparada, porque es bueno volver a las experiencias comparadas exitosas, las de Nueva Zelanda, no tanto la de Australia, la de Canadá, que han tenido conflictos históricos con los pueblos originarios. Las soluciones definitivas siempre pasaron por acuerdos políticos, por tratados incluso, ¿no? Tratados políticos que introdujeron dinámicas comerciales, incluso económicas, importantes, que a veces se nos olvida, no es solamente reconocimiento. Los maoríes, por ejemplo. Los maoríes, el caso más paradigmático, digamos, que tiene una política económica, comercial, fundada en el Estado. Entonces, cuando se criminaliza el conflicto de la Araucanía, vamos repitiendo el conflicto que lo tenemos abierto ¿cuánto tiempo, no? En democracia. Pero yo creo que aquí yo creo que, pero primero Felipe yo creo que interpretó el sentir de muchos de su zona que están desesperados, porque al final hay que vivirlo y hay que conocerlo. A lo mejor desde acá nuestra perspectiva es distinta, pero cuando la gente duerme con la incertidumbre que no saben si en la noche les van a entrar a incendiar, les van a quemar eso genera eso, yo creo que él interpretó un poco eso. Pero lo que tú dices muy bien, claro, acuerdos, pero ¿sabes cuál es el tema que yo veo en la Araucanía? Y por eso admiraría mucho que fue ministro de Agricultura cuando yo estuve en el gobierno del presidente Piñera, que con Luis Mayol, que suena como para futuro intendente. Creo que es muy valiente, porque realmente una papa caliente es admirable que alguien se meta en un desafío así. El problema está la interlocución. Aquí no hay una interlocución clara, porque incluso si uno ve lo que ha sucedido en Colombia, al final había un jefe de los que estaban pasando cosas, eran cosas atroces por demasiados años, todo eso, pero había, sentémonos. Acá las instituciones han fallado porque ni siquiera han podido detectar estos liderazgos, son cédulas distintas. O sea, el tema está cómo se aborda, con quién se conversa, porque a lo mejor yo puedo conversar con 5 comunidades,
pero hay otro grupo que está haciendo exactamente lo mismo a la misma hora en otro lugar. El tema más grave que veo yo es que no hay un liderazgo de los que están haciendo todos estos actos que para unos son terroristas, para otros no. Para mí, bueno, siembran terror, por lo tanto para mí no tienen otro nombre, pero ¿con quién se sientan? Es el gran problema. Se han hecho mesas, han hecho esto y no hay resultado porque no hay una estructura clara para sentarse a conversar. Yo tengo una visión que difiere un poco contigo, Eugenio, en una cosa. Cuando tú te sientas a negociar, te lo voy a plantear en términos como te la enseñan técnicamente, qué sé yo. Tú quieres vender algo. Técnicamente te dicen en las escuelas de economía o en las escuelas de políticas públicas, en los cursos de negociación, que tú tienes que tener lo que tú denominas un precio de reserva. El precio de reserva es el último precio al cual te estás dispuesto a bajarte tú para vender aquello. Y por lo tanto tú partes con un precio alto y tienes un precio de reserva que es tu límite. Si es que logras vender antes de llegar al precio de reserva, bingo, siempre tuviste una utilidad. Pero siempre te queda la posibilidad del precio de reserva. Hay otras cosas que funcionan como precios de reserva. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo soy jugador de fútbol y llego a acuerdo contigo, que eres un club, y me ofrece un contrato, qué sé yo, 10 millones de pesos. ¿Ok? Yo tengo ya tu opción. Y te digo, dame 48 horas. Tu oferta funciona como el precio de reserva. Entonces voy a mi club y le digo, oye, yo estoy dispuesto a firmar siempre y cuando me den 15 millones. Entonces dice, no, pues te podemos dar 8. No. Yo estoy dispuesto a 15. Bueno, ayúdame un poquitito. Ok, estoy dispuesto a 13. Tú tienes un precio de reserva de 10, que es eso funciona seguro. Claro. El tipo no te da más de 10 y tú vas al club y le contestas 48 horas después, ok, bingo. En el caso de la Araucanía, ¿qué tiene que ver lo que estoy señalando con eso? Todos quieren entrar a negociar sin tener precio de reserva. Nadie está dispuesto a ceder nada. Y como no hay disposición a ceder, que esa es la lógica o la analogía con el precio de reserva, yo en estas cosas sé que tengo que ceder en determinadas materias. ¿Cuál es mi límite de cesión? Mi límite de cesión es 0. Yo no quiero nada. Las discusiones son de la siguiente forma, Eugenio. Antes de sentarse a conversar, que impere el Estado de Derecho. No, ahí olvídate, no tenéis conversación. Segunda, nos restituyen, qué sé yo, todas estas cosas, o no conversamos. No hay posibilidad. No hay posibilidad, una cantidad de cosas que siempre es más grande. Tú tienes que sentarte a negociar políticamente teniendo en cuenta que o estás dispuesto a ceder algo de la posición en la que está, o todos los incentivos están para que la posición continúe. ¿Pero con quién? Es que la cesión también consiste en eso, porque hay gente que veta a determinadas personas. Yo jamás me voy a reunir con la CAM. Claro. Y por lo tanto, bajo esa lógica, no tienen nada que hacer. Claro, así que esas personas son efectivamente quienes pueden estar eventualmente responsables de alguna de las cosas de resistencia o violencia en la Araucanía. Con eso tendrías que reunirte, po. Mira, yo pienso, este es un tema, a mi juicio, esta óptica, la que estamos discutiendo, creo yo, es la correcta. Porque efectivamente los problemas que tú planteas, Eugenio, son problemas reales. Son efectivamente problemas reales, pero son problemas de una dirección de resolución del conflicto correcta, a mi juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que lo que hace falta en la Araucanía desde hace muchos años, y muchos actores lo han dicho, ¿no? Desde luego el ex intendente Buenchumilla lo dijo en un documento que no alcanzó a salir a la luz pública porque, bueno, rápidamente fue destituido antes de. Claro. Todavía no sabemos ni siquiera si fue la causa o, bueno. Se requiere la declaración, ¿no? La política es muy performativa también, ¿no? Cuando tú declaras, generas efectos, incluso efectos como los que señala Fernando y lo que tú señalas. Ahí están las promesas de campaña. Claro, eso. porque finalmente cuando tú declaras, se inicia un proceso, como lo han hecho otros países, que evidentemente están en situaciones más extremas, y en esto valga la comparación guardando todas las proporciones y los beneficios de inventario.
Pero ¿cómo se hacen los procesos de paz? ¿Cómo se hacen los procesos de paz en Colombia? Bueno, se inician los procesos de paz. Y si terminan los procesos de paz, bueno, pero se inician, y se inician con declaraciones de inicio, con actas que convocan a los actores a las conversaciones. Eso es muy importante porque va generando efectivamente también la movilización de actores, en este caso de los actores del pueblo mapuche, que yo sí creo en todo caso que tienen algunos interlocutores importantes, que van a sentirse compelidos a rechazar ese proceso o a aceptarlo. Y es costoso políticamente para actores rechazar procesos de resolución política de situaciones que ellos mismos han calificado como política. Entonces, tú ya partes ganando en términos de resoluciones estratégicas del problema cuando tú declaras, se inicia acá un proceso que va a buscar una solución política. Ahora, también. Ricardo, hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Las partes que ingresan a un acuerdo o a una negociación tienen que de alguna manera tener algún grado de incentivo en que lo que resulte del acuerdo, incluso si es que es favorable a ello, lo que resulta del acuerdo es más beneficioso que lo que están haciendo antes del acuerdo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay grupos que lo que quieren es, por ambos lados, lo que quieren es que la situación se descomponga de tal manera que lleguen los militares y se forme el orden como puede querer un sector, o se constituya una suerte de pre-revolución de la zona como pueden querer otros. A eso no les conviene negociar nada. Claro. Nada, cero, no están los incentivos para negociar. Por ejemplo, una reivindicación es la reivindicación de tierras. Se han comprado muchos predios, se han entregado muchos predios. En el programa agrícola del presidente Piñera está clarito que una de las cosas fundamentales en eso es realmente apoyar a toda esa gente con tecnología, con aportes para que las hagan producir, etcétera, porque no sacamos nada con entregar y no preparar. Eso, por ejemplo, una cosa que hay que hacer, eso te ayuda porque además es una zona muy pobre, eso yo tengo claro que eso va a haber que hacerlo. Pero a la larga, es cierto, hay gente con quien conversar, pero no están todos, no hay una estructura piramidal que permita asegurar que si se llega a acuerdo con 10 comunidades, hayan otros grupos que respeten esos acuerdos. Yo creo que ese es el grave problema y ojalá se lograra dilucidar para poder sentarse a conversar y no llegar a una solución. Sí, estoy de acuerdo. Lo que plantea Kass, él está interpretando a la desesperación de la gente y tira este asunto. Pero a la larga, esa tampoco a lo mejor se aplaca por un tiempo la cosa, pero por un tiempo nomás, porque claramente en el control de este tipo de situaciones, los incendios, se ha fracasado. Y estamos viendo además este tema de la operación Huracán, que da para pensar mil cosas, da para sospechar que esté metido también, que fuera avalado hasta por el propio subsecretario. No sabemos porque el subsecretario estaba jugado por esto, no sabemos qué hay detrás de esto. Yo creo que esto además le puso un ingrediente de una incertidumbre para el resto del país de cómo se está manejando esta cosa brutal, porque no uno dice que se vaya este general, que no se vaya. Yo no sé si pasará por ahí la cosa. El problema está que la crisis que hay ha estado pésimamente mal manejada. Y esto es algo histórico, Yo te quiero agregar algo más, porque esto tiene también una arista internacional que es importante manifestar. Recordémonos que en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, Chile suscribió el convenio 169, ¿no? Y ese convenio va a cumplir el próximo año los 10 años que tiene término de vigencia para que pueda ser denunciado por los estados, ¿no? Esperemos que eso no suceda durante el gobierno de Sebastián Piñera, porque tiene efectivamente una ventana de 1 año para poder ser denunciado. Pero, ¿cuál es el punto? Ese convenio está, a su vez, generando una serie de declaraciones de órganos internacionales, ¿no? De los tribunales internacionales, que se están reconociendo como obligatorias para los estados que han suscrito. Y entre esas declaraciones de esos tribunales internacionales, o órganos incluso de la OEA, se está indicando expresamente que los estados tienen que resolver sus problemas con los pueblos originarios, de manera no de cualquier manera, sino dando reconocimiento incluso constitucional e institucional a esos pueblos originarios, cuestión que también tal debe nuestro estado. Entonces, no es que sea solamente un problema local que nosotros tengamos hoy día, sino que se va a convertir también a corto andar en un problema internacional, es decir, cuando ya es un problema internacional, pero va a ser un problema de obligaciones internacionales para el Estado chileno de resolver el conflicto que hoy día tiene abierto con los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, que es el que tiene mayor expresión. Entonces, aquí hay que ponerse pantalones largos, creo yo, la política chilena, y en eso, bueno, permítanme,
nosotros desde el Frente Amplio hemos insistido permanentemente que esto es parte de lo que se conoce como el desarrollo. Los conceptos de desarrollo suponen también el reconocimiento de las distintas identidades que existen en los estados. Un reconocimiento equilibrado, que tenga consagración constitucional y que resuelva los conflictos que están abiertos. O sea, lo peor que puede hacer el Estado chileno es que sus liderazgos importantes, como son los senadores de la región, saquen Twitter como los que están sacando. Yo, en ese sentido, creo que fue muy desafortunado el Twitter. Ahora, ¿no? yo supongo que dentro de algo así como 20 y tantos días, Felipe Kast no va a necesitar hacer lo que hizo. Va a levantar el teléfono, va a llamar a Andrés Chadwick o va a llamar directamente al presidente Piñera y le va a decir, presidente, ya estamos en el gobierno, etcétera. Los militares. Meta a los militares. Claro, esas declaraciones Supongo, casan a la... Yo supongo, no va a necesitar mandar twitters por esto. Perdón. Sí, pero yo insisto, ahí interpreta la desesperación, pero yo creo que aquí eso podría, en algún momento, cuando ya se es desatado el asunto, bueno, de hecho, los colombianos también incluyeron militares y no terminaron el conflicto. Recordemos eso, o sea, los militares estaban... y el conflicto se agravó, se agravó y se generaron los paramilitares también. Exacto, entonces hay que sopesar muy bien el tema. Yo creo que es fruto de la desesperación y que a él se le deben acercar muchas personas al día diciendo, ya estamos desesperados, yo no duermo, yo no... Entonces yo creo que una reacción más que política, humana, aunque la señal, tú dices, no es la ideal, pero es una reacción más humana que política. Pero yo espero que con el programa del presidente Piñera es muy claro de abordar esto integralmente. La idea, al parecer, si va a la persona que a lo mejor va a intendente, una persona de mucha confianza de él y con muchas capacidades, o sea, está la voluntad de meterse a fondo para buscar soluciones. Yo tengo la esperanza de que se logre y que se escuchen a los actores, pero que también la otra parte, por último, tenga una actitud. Hoy en este momento, todos estos procesos de paz, como planteas tú, parten con un alto al fuego por un tiempo. ¿Quién lo suscribe acá? Mira, pero déjame hay un montón esa es mi gran preopreocupación. Déjame decir, por ejemplo, algunos casos que yo conozco. El caso, ponte, de lo que pasó con las comunidades indígenas en Canadá. Que fue. Ahí había en una de las partes que se discutieron al principio, había una de las partes que también puede pasar perfectamente, porque varias personas lo están recordando, claro. Puede ser el caso de Chile, por ejemplo, que las comunidades indígenas no querían sus tierras para explotarlas. No las querían para explotar. Tenían unos bosques espectaculares que pedían y unas cosas fantásticas para la industria maderera, pero ellos decían, no, nosotros queremos dejarlas así, no interesa que preservarlas. Lógicamente, preservarlas. Es válido también. Espérate, es muy válido. La única diferencia que ha pasado hasta ahora entre lo que pasa allá, lo que pasa acá, en esa mirada, es que allá los canadienses, las empresas forestales, fueron convencidas de que, oye, estas cosas, la única posibilidad es que no se toquen. Porque si son tierras de ellos, etcétera, acá allá, estos tienen una cultura total y absolutamente distinta que tiene que ver con un apego a la naturaleza y todo lo demás, y por lo tanto no se tiene que mirar esto sobre la base de su beneficio económico para el país. Y después de que eso fue acordado, se pudo empezar a conversar. Acá, te voy a poner un ejemplo que no es, para usar un ejemplo externo, que no es el del... Douglas Tompkins sufrió el acoso de los gobiernos de la concertación y particularmente del gobierno de Eduardo Frei, de la concertación, en forma brutal, en gran medida en una primera instancia por una desconfianza que existía porque él planteó que no quería explotar los terrenos que había comprado. Que quería preservarlo y quería hacer una suerte de museo al aire libre vivo. Y eso sonaba tan raro dentro de la lógica absolutamente economicista que tenemos nosotros, de que todas las cosas tienen que ser explotadas. La duda es si se gestiona bien o se gestiona mal, pero nadie duda que se tiene que explotar aquello, que empezaron a dudar de que esto fuera algo así. Bueno, y termina, mira cómo terminó. Claro, con un impasse externo, hasta que la semana pasada se entregan estos 3 nuevos parques para el Estado, y de los cuales donde estaba la misma de Tompkins. Pero por lo tanto, el asignarle el carácter de explotación económica al hecho, no necesariamente es... Sí, pero las tierras que se han entregado no son predios forestales, son predios agrícolas que se producía, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
claro, una cosa es que hubieran entregado predios forestales a ellos, no es el caso. A ellos se les ha entregado tierras que son potencialmente productivas. Yo creo que a ellos les gustaría producir además para su propia calidad de vida, pero no se han entregado las herramientas adecuadas, y eso está claramente en el programa del presidente Piñera, entregar herramientas, meter, o sea que INDAP ahí tiene un desafío inmenso. Sí. Pero realmente de apoyo y todo, y eso ayudaría, aparte de estas comunidades, además hay una cosa anexa, en todos los rankings y todo es la región más pobre. Entonces hay que ayudar a sacarla por todos lados, y eso también descomprime un poco y ayudaría a un mejor manejo de los temas críticos y los temas de los incendios, etcétera, etcétera. Mira, yo la experiencia que conozco, me tocó estudiar en Nueva Zelanda un año, es la de Nueva Zelandesa. ¿Qué quiero decir con esto? Es una experiencia que viene resolviéndose Yo desgraciadamente solo los conozco con la cantidad de tackles que me pegaban cuando jugaba rugby contra ellos. Contra ellos. Sí, bueno, yo vi a los Black en vivo, pero bueno. Que viene resolviéndose de 1840, no nos olvidemos de eso, con el Tratado de Waitangi. Pero luego hay varios otros tratados que se vienen desarrollando. De hecho, en 1975 tuvo que realizarse una nueva ampliación del tratado. Es decir, la direccionalidad política, como yo digo, o sea, de acuerdos con las comunidades, de diálogo con los actores, que efectivamente que hay que resolver los interlocutores, todos son problemas propios de esa estrategia. Es una direccionalidad correcta, pero no está exenta de problemas. Eso hay que dejarlo establecido, porque aquí también nosotros creemos que simplemente porque decimos, ok, vamos a resolverlo políticamente, el problema se va a resolver. No, aquí hay una serie de dilemas que hay que tomar en cuenta, porque además los intereses de las comunidades no necesariamente son compatibles todas entre sí, entre ellas. Pero además la experiencia neozelandesa nos da otra lección, creo yo, que va en la dirección económica y que toma el punto de Fernando. Efectivamente, estos acuerdos dan la posibilidad de innovar en las lógicas económicas. Los neozelandeses tienen en sus tierras recuperadas economías que no están vinculadas a las lógicas extractivistas ni capitalistas, por decirlo así, sino son bastante comunitaristas, por decirlo. Porque lo decidieron así, porque es parte de su tradición y porque así fue amparado, avalado y sustentado por todo el Estado neozelandés. Entonces también hay una oportunidad ahí para innovar, y de hecho entiendo que la embajada neozelandesa ya ha venido varias veces al territorio por iniciativa propia, al territorio nuestro de la Araucanía, y ha mostrado las experiencias de los pueblos maorí en términos de desarrollo productivo, económico, autosustentable, y eso ha sido muy bien recibido por las comunidades que efectivamente están mirando en esa dirección. Ahora, dicho eso, no hay que hacerse los lesos, pero porque acá también el conflicto de la Araucanía va a requerir una conversación, un diálogo y finalmente una decisión con las empresas forestales. Porque hay predios, efectivamente, hay terrenos reclamados por las comunidades, y ese es el punto más sensible probablemente, por las comunidades mapuche, que están hoy día, hace mucho tiempo también, durante el siglo XX, ocupados por empresas forestales que están siendo usados en la industria forestal. Ahí tiene que entrar la política, ¿no? Ahí tiene que entrar la política, la alta política, con participación de las comunidades, pero con una direccionalidad que esperemos esté a la altura de los desafíos que tenemos. Sí, pero hay que tener una voluntad fuerte de buscar una solución. Exacto. Porque esto no puede seguir ad eternum sucediendo. O sea, claramente hay que buscar una solución. Nos tenemos que ir, Eugenio Aguiló y Ricardo Camargo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Que les vaya muy bien. Tengan buenas vacaciones. Igualmente. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.